Había una vez una mujer tan bella que detuvo el tráfico en Londres durante 3 horas. No era una reina, no era una actriz de Hollywood. Era simplemente una joven que iba a casarse, y el mundo entero quería verla. Pero esa misma mujer, décadas después, moriría sola, sin dinero, en una habitación gris de una residencia de ancianos en Pimlico. Entre esos dos momentos hay una historia tan fascinante, tan escandalosa y tan profundamente humana que sacudió a toda Gran Bretaña y dejó una marca permanente en la historia del siglo XX. Bienvenidos a este canal. Hoy exploramos una de las historias más extraordinarias de la aristocracia británica, la vida de Margaret, duquesa de Argyll, una mujer que lo tuvo todo, que lo perdió todo, y cuya caída fue tan pública y tan brutal que aún hoy genera debate. Si quieren participar en esta historia, escriban en los comentarios una sola palabra que describa lo que sienten cuando alguien poderoso cae desde lo más alto. Solo una palabra. Me muero por leerlos. Margaret Ethel Wigham nació el 1 de diciembre de 1912 en Glasgow, Escocia. Su padre, George Hay Wigham, era un empresario textil de enorme éxito que había amasado una fortuna considerable en la industria del algodón. Desde el primer instante, Margaret no fue criada como una niña ordinaria. Fue criada como una obra de arte. Su infancia transcurrió entre mansiones, tutores privados y viajes al extranjero. La familia se trasladó a Nueva York cuando ella era todavía muy joven, y allí Margaret creció rodeada de una sociedad adinerada y cosmopolita que la moldeó con la misma precisión con que un escultor trabaja el mármol. Era inteligente, sí, pero sobre todo era magnética. Había en ella algo que atraía la mirada y que era difícil de definir con palabras. No se trataba únicamente de sus rasgos perfectos, ni de sus ojos oscuros, ni de su figura esbelta. Era algo más profundo, más intangible, una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entraba y que hacía que todos, hombres y mujeres por igual, quisieran estar cerca de ella. Ese magnetismo sería su mayor don y, con el tiempo, la fuente de su mayor desgracia. A los 17 años, cuando su familia regresó a Londres y la presentaron en sociedad, como era costumbre entre las familias de alcurnia, Margaret Wigham se convirtió de inmediato en la sensación del año. Los periódicos la llamaban la debutante del año. Los fotógrafos la perseguían. Los jóvenes aristócratas competían por su atención. Y ella, con una elegancia natural que parecía innata, recibía toda esa adulación con una sonrisa perfecta y una calma que muchos confundían con frialdad, pero que en realidad era simplemente la seguridad de quien sabe exactamente cuánto vale. El mundo en el que Margaret comenzó a moverse a principios de la década de 1930 era un universo de privilegios que la mayoría de los seres humanos solo podía contemplar desde la distancia. Eran los años de entreguerras, una época extraña y contradictoria en la que Europa todavía lloraba a sus muertos de la Gran Guerra, mientras la alta sociedad londinense celebraba fiestas interminables, como si el lujo fuera una forma de olvidar que el mundo podía destruirse de nuevo en cualquier momento. En ese escenario, Margaret Wigham era la protagonista perfecta. Sus compromisos sociales eran incontables. Asistía a bailes en Mayfair, a cacerías en el campo, a veladas en los clubes más exclusivos de Londres. Conoció a príncipes, a ministros, a artistas y a magnates. Pero entre todos los hombres que pasaron por su vida en aquellos años dorados, hubo uno que pareció capturar su corazón de verdad. Se llamaba Charles Francis Sweeney, un apuesto jugador de golf americano de familia adinerada que había conquistado los campos de golf de toda Europa con la misma facilidad con que conquistaba los salones. Era encantador, deportivo y tenía esa mezcla irresistible de confianza y desenfado que solía caracterizar a los americanos de buena familia en aquella época. El noviazgo fue breve pero intenso,
Y cuando se anunció el compromiso, Londres entera lo celebró como si fuera un acontecimiento de Estado. La boda tuvo lugar en 1933 en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Farm Street, Mayfair, y fue, según todos los testimonios de la época, un espectáculo verdaderamente memorable. Margaret había elegido un vestido diseñado con maestría que dejó a todos los presentes sin aliento. Pero lo más sorprendente no fue el vestido ni la ceremonia. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió fuera de la iglesia. Las aceras de Knightsbridge quedaron completamente bloqueadas durante 3 horas consecutivas mientras la gente intentaba ver a la novia. 3 horas, en pleno Londres, por una joven que no era ni princesa ni estrella de cine, sino simplemente la más admirada de las debutantes de su generación. El matrimonio con Sweeney parecía perfecto desde fuera. Vivían bien, se movían en los mejores círculos, viajaban, recibían en casa a los personajes más influyentes de su tiempo. Pero detrás de esa fachada de elegancia, Margaret estaba atravesando algo que pocos conocían: la tragedia silenciosa de las pérdidas repetidas. A lo largo de los años, sufrió 8 abortos espontáneos y un parto de una hija que nació sin vida a los 8 meses de gestación. Son cifras que helaban el corazón y que, sin embargo, casi nadie mencionaba en los círculos en que ella se movía, porque hablar de esas cosas no era considerado apropiado para una dama de su posición. Margaret sonreía. Margaret seguía apareciendo en las fiestas. Margaret seguía siendo fotografiada con ese collar de perlas de 3 hilos que se convertiría, con el tiempo, en su sello más inconfundible. Finalmente tuvieron 2 hijos que sobrevivieron, una niña y un niño. Pero el matrimonio, desgastado por los años y por tensiones que ninguno de los dos deseaba hacer públicas, comenzó a fracturarse lentamente. Y entonces ocurrió algo que cambiaría a Margaret de una manera que nadie, ni ella misma, habría podido anticipar. Era 1943. Europa estaba en llamas. La Segunda Guerra Mundial consumía ciudades enteras y transformaba el mundo con una violencia que no distinguía entre el humilde y el poderoso. Londres sufría los bombardeos, los apagones, la angustia cotidiana de no saber si al día siguiente habría ciudad donde despertar. Y en ese contexto de caos y miedo, Margaret Wigham, ya entonces señora Sweeney, vivía en la cuerda floja de una existencia que todavía intentaba mantener cierta apariencia de normalidad. Fue en ese año cuando ocurrió el accidente. Margaret estaba visitando a su podólogo en un edificio de Londres cuando sufrió una caída devastadora por el hueco de un ascensor. Se rompió la espalda. Los médicos temieron durante días que no sobreviviera. Y cuando finalmente salió del peligro, quienes la conocían de cerca notaron que algo había cambiado en ella. Algo que iba más allá de las fracturas físicas. Según los testimonios recogidos por su biógrafa Lindsay Spence, Margaret perdió por completo el sentido del gusto, como consecuencia del trauma neurológico del accidente. Pero lo que más llamó la atención de quienes la rodeaban fue un cambio en su carácter, en su apetito por la vida, en una especie de sed insaciable que pareció instalarse en ella de manera permanente. Los médicos de la época no tenían herramientas conceptuales precisas para describir lo que había ocurrido. Hoy, algunos historiadores y biógrafos han sugerido que el traumatismo craneal que sufrió en la caída pudo haber alterado ciertas funciones neurológicas relacionadas con el control de los impulsos. En cualquier caso, lo que es innegable es que la Margaret que salió de aquel accidente no era exactamente la misma que había entrado. Seguía siendo hermosa, seguía siendo elegante, seguía siendo magnética, pero había en ella una urgencia nueva, una necesidad de vivir con una intensidad que el mundo convencional en el que se movía difícilmente podía satisfacer. Su matrimonio con Sweeney, que ya venía sufriendo tensiones desde hacía años, no sobrevivió a esa transformación. En 1947, la pareja se divorció.
el divorcio fue relativamente discreto para los estándares de la época, sin grandes escándalos ni revelaciones comprometedoras en los periódicos. Margaret salió de ese matrimonio con sus 2 hijos, con su fortuna intacta, con su reputación aún en pie y con toda una vida por delante. Tenía 34 años. Era libre. Y Londres, esa ciudad que siempre la había adorado, la esperaba con los brazos abiertos. Los años siguientes fueron los de una Margaret en plena libertad. Se movía por los salones de la alta sociedad con la soltura de quien nunca ha necesitado pedir permiso para nada. Se rumoreaba de romances con hombres poderosos, con artistas, con figuras del mundo del espectáculo. El nombre de Douglas Fairbanks Jr., el famoso actor americano, se mencionaba entre susurros, pero Margaret no confirmaba ni desmentía nada. Se limitaba a sonreír con esa sonrisa perfecta que todos conocían y a seguir viviendo con una intensidad que comenzaba a inquietar a algunos de sus más cercanos. 1951. El mundo había cambiado radicalmente en los 6 años transcurridos desde el final de la guerra. Gran Bretaña reconstruía sus ciudades destruidas y su orgullo herido. Una nueva era comenzaba, más austera, más consciente de la fragilidad de las cosas. Y en ese contexto de reconstrucción y esperanza cautelosa, Margaret Wigham tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se casó por segunda vez. El elegido fue Ian Douglas Campbell, 11º duque de Argyll, jefe de uno de los clanes más antiguos y nobles de toda Escocia. Era un hombre imponente, con el porte grave de quien ha heredado siglos de historia sobre sus hombros, y propietario del magnífico castillo de Inveraghy, esa fortaleza de piedra gris que se alzaba sobre las orillas del Loch Fyne como un monumento permanente al poder de su linaje. Cuando Margaret lo conoció, el duque estaba en una situación financiera delicada, como tantos aristócratas británicos de la posguerra que habían heredado títulos gloriosos, pero cuyos patrimonios habían sido diezmados por los impuestos, los gastos de mantenimiento de propiedades enormes y los estragos del tiempo. La boda se celebró el 22 de marzo de 1951. Con ese matrimonio, Margaret Wigham, la niña de Glasgow, hija de un hombre de negocios del algodón, se convertía en la duquesa de Argyll, señora de uno de los castillos más emblemáticos de las Highlands escocesas. Era el tipo de ascenso social que solo se veía en las novelas, y sin embargo, quienes conocían bien a ambos contratantes tenían sus dudas. Ian Campbell tenía una reputación de hombre difícil, terco, con un temperamento volátil que había complicado ya sus relaciones anteriores. Y Margaret, por su parte, era una mujer cuya necesidad de atención y de estímulo emocional resultaba, para decirlo con suavidad, difícil de satisfacer con una sola persona. Lo que pocos sabían entonces, y que solo salió a la luz muchos años después, era que antes de la boda, el duque había manipulado a Margaret de una manera que algunos historiadores no dudan en calificar de fraude. Según la biógrafa Lindsay Spence, Ian Campbell falsificó un documento de compraventa para quedarse con dinero de Margaret destinado a restaurar el castillo de Inveraghy. Dicho con claridad, usó el dinero de su futura esposa para financiar la restauración de su herencia familiar, ocultándole la verdadera naturaleza del acuerdo. El castillo brillaba de nuevo, gracias, en gran medida, al dinero de Margaret, pero Margaret no lo sabía. O si lo sospechaba, decidió no verlo, porque había algo en ese matrimonio que ella necesitaba de una manera que no era fácil de explicar racionalmente. Los primeros años de su vida como duquesa fueron, al menos en apariencia, los más espléndidos de su existencia. Vivía en Inverary, presidía las cenas del castillo, recibía a lo más granado de la aristocracia y la política británicas. Se fotografiaba en las escalinatas de piedra con sus perlas de 3 hilos,
con ese porte inconfundible que hacía que cualquier ropa le sentara como si hubiera sido cosida directamente sobre su figura. El mundo la miraba y veía lo que quería ver: una duquesa perfecta, una historia de amor con final feliz. Pero en las habitaciones privadas del castillo, lejos de las cámaras y los halagos, algo muy distinto estaba tomando forma. Detrás de las puertas cerradas del castillo de Inverary, el matrimonio entre Ian Campbell y Margaret se parecía cada vez menos al cuento de hadas que mostraba al mundo. El duque resultó ser un hombre de carácter extremadamente complicado, desconfiado, controlador, propenso a los arrebatos de ira y con una tendencia a la bebida que empeoraba considerablemente su temperamento. Margaret, acostumbrada desde siempre a moverse en un mundo donde la adulación era moneda corriente, encontraba en la convivencia diaria con su marido una frialdad y una dureza que no cuadraban con la imagen que ella había construido de su propia vida. Las ausencias de Margaret en Londres comenzaron a hacerse más frecuentes. Tenía su casa en Upper Grosvenor Street, en Mayfair, ese barrio de Londres que era el corazón de la alta sociedad británica, y allí pasaba temporadas cada vez más largas, alegando compromisos sociales, reuniones de beneficencia, compromisos que no podían posponerse. Y en ese mundo paralelo que había construido lejos de las Highlands, Margaret vivía con una libertad que el matrimonio no le proporcionaba. El duque, por su parte, comenzó a sospechar. Y cuando Ian Campbell sospechaba de algo, no se quedaba quieto. Era un hombre de acción, brusco en sus métodos y despiadado en sus conclusiones. Según los testimonios que afloraron más tarde durante el proceso de divorcio, llegó a instalar micrófonos en el automóvil de Margaret para grabar sus conversaciones, registró sus pertenencias, interrogó a los empleados domésticos, construyó, con la paciencia meticulosa de quien lleva tiempo esperando el momento adecuado, un expediente de sospechas y evidencias que iría acumulando durante años, esperando el momento preciso para usarlo. Margaret, ajena o indiferente a esa vigilancia silenciosa, seguía con su vida. Londres la adoraba. Sus fiestas eran legendarias, su guardarropa era objeto de envidia y admiración, y el collar de perlas de 3 hilos que nunca se quitaba se había convertido en algo más que un accesorio. Era su firma, su escudo, la marca inconfundible de una mujer que sabía exactamente cómo quería ser recordada. Nadie que la viera entonces, resplandeciente en alguna recepción de Mayfair, podría haber imaginado la tormenta que se estaba acumulando en el horizonte. A finales de la década de 1950, la separación de hecho entre los duques de Argyll era ya un secreto a voces en los círculos que frecuentaban. Se habían dicho cosas terribles el uno al otro, se habían lanzado acusaciones que ninguno de los dos tenía intención de retirar, y ambos habían iniciado ya acciones legales preliminares que anunciaban lo que estaba por venir. Una guerra judicial sin cuartel, tan feroz y tan despiadada que haría historia en los tribunales británicos y en las portadas de todos los periódicos del país. Cuando el proceso de divorcio entre los duques de Argyll comenzó a tomar forma legal, nadie podía imaginar todavía hasta qué profundidades de barro estaba dispuesto a hundirse cada uno de los dos contendientes. Lo que se desarrolló a lo largo de los años siguientes no fue simplemente un divorcio. Fue una guerra de destrucción mutua, librada con documentos falsos, órdenes judiciales, acusaciones cruzadas y una voluntad de dañar al otro que iba mucho más allá de lo que ningún observador externo consideraría razonable. Margaret tomó la iniciativa atacando donde más podía doler, la legitimidad del linaje. Durante el prolongado proceso legal, presentó documentación que pretendía demostrar que los hijos del duque de un matrimonio anterior no eran hijos legítimos de Campbell. Era una acusación de una gravedad extraordinaria para alguien de la posición del duque, cuya identidad entera descansaba sobre la pureza de su linaje aristocrático. Si la acusación prosperaba, no solo afectaría a su reputación personal, afectaría a la sucesión del ducado, a la herencia,
al nombre mismo de los Campbell de Argyll. Margaret sabía exactamente dónde apuntar. El duque respondió con la misma ferocidad. Obtuvo una orden judicial para impedir que Margaret pusiera un pie en el castillo de Inverary, su hogar durante años, el lugar donde se había fotografiado con sus perlas y sus vestidos espléndidos. Fue una humillación calculada. La duquesa de Argyll, convertida de un plumazo en una extraña en la que había sido su propia casa. Pero eso no era lo más grave que Ian Campbell tenía en su poder. Lo más grave estaba guardado en un sobre, esperando el momento adecuado para ser usado como un arma definitiva. Mientras tanto, la prensa seguía el proceso con avidez creciente. Los periódicos tabloides británicos de la época eran extraordinariamente agresivos cuando tenían entre manos una historia con suficiente material para vender ejemplares. Y un divorcio entre un duque escocés y la más famosa socialité del país era, desde luego, exactamente el tipo de historia que sus lectores devoraban. Los nombres de los abogados involucrados comenzaron a aparecer regularmente en las páginas de Sociedad, y el proceso fue adquiriendo una notoriedad que ninguno de los dos protagonistas podía ya controlar. Acusó también a su marido de haber tenido una relación con su propia madrastra de ella, una acusación que, de ser cierta, añadía una capa de escándalo familiar de dimensiones bíblicas al ya de por sí complejo cuadro. Ian Campbell, por su parte, contraatacó acusando a Margaret de infidelidad con una lista de nombres que crecía a medida que su equipo legal trabajaba. Y en algún momento de ese proceso de acumulación de pruebas, alguien sacó el sobre. Y dentro del sobre estaban las fotografías. Las fotografías habían sido tomadas con una cámara Polaroid, ese invento relativamente reciente que permitía revelar imágenes en cuestión de minutos sin necesidad de laboratorio. El duque las había encontrado en un escritorio con llave en la casa que Margaret tenía en Upper Grosvenor Street, en Mayfair. Las había tomado durante uno de sus registros clandestinos de las pertenencias de su esposa. Ese proceso sistemático de espionaje doméstico que llevaba meses ejecutando con la frialdad de un estratega. Y lo que esas fotografías mostraban iba a cambiar para siempre el rumbo del proceso judicial y la vida entera de Margaret. En las imágenes aparecía una mujer desnuda. Solo llevaba puesta una cosa, un collar de perlas de 3 hilos. El collar inconfundible, el sello personal, la firma que todo Londres conocía. La identidad de la mujer, por tanto, no dejaba lugar a dudas para nadie que la conociera. Pero el hombre con quien aparecía en las fotografías tenía la cabeza fuera del encuadre, y en las imágenes más comprometedoras su rostro era completamente irreconocible. Ese detalle aparentemente menor se convertiría en uno de los grandes misterios del siglo XX británico. ¿Quién era el hombre sin cabeza? El duque presentó las fotografías como evidencia en el proceso de divorcio, y cuando la noticia de su existencia se filtró a la prensa, el efecto fue explosivo. Los periódicos no podían publicar las imágenes tal y como eran, evidentemente, pero podían describirlas, insinuarlas, rodearlas de todo el escándalo que su contenido merecía. Y así lo hicieron. En cuestión de días, el caso del divorcio de los duques de Argyll pasó de ser un proceso judicial de interés para los lectores de las páginas de Sociedad a convertirse en la historia más comentada de toda Gran Bretaña. La prensa acuñó para Margaret un apodo que la perseguiría durante décadas, la duquesa sucia. 2 palabras que condensaban en sí mismas toda la crueldad de un sistema que podía enaltecer a una mujer hasta convertirla en símbolo de elegancia y refinamiento, y luego aplastarla sin piedad en cuanto esa misma mujer se atrevía a vivir según sus propios deseos. El contraste entre el título nobiliario y el adjetivo infamante era deliberado y resultaba devastador. No era simplemente un insulto, era una degradación pública, una sentencia de muerte social
pronunciada en las primeras planas de los diarios más leídos del país. Margaret, según todos los testimonios de quienes la conocían, no se derrumbó de inmediato. Era demasiado orgullosa para eso, demasiado acostumbrada a manejar la presión de ser el centro de todas las miradas. Pero por dentro, algo comenzaba a resquebrajarse. El mundo en el que había vivido siempre, ese mundo de privilegios y admiración que era el único que conocía, estaba comenzando a volverse en su contra con una velocidad y una brutalidad que nadie podría haber anticipado. El juicio de divorcio de los duques de Argyll comenzó formalmente en mayo de 1963, ante el Lord Ordinary de la Court of Session en Edimburgo, presidido por el juez John Whately, Lord Whately. Fue uno de esos procesos judiciales que trascienden su propio propósito técnico y se convierten en espectáculos que revelan algo más profundo sobre la sociedad en la que ocurren. Y lo que ese juicio reveló sobre la Gran Bretaña de principios de los años 60 era a la vez fascinante y perturbador. El duque acusó formalmente a Margaret de adulterio con múltiples hombres, y para sustentar esa acusación, además de las fotografías, presentó algo que superó en escándalo a las propias imágenes: una lista de 88 nombres. 88 hombres con los que, según el duque y su equipo legal, Margaret había mantenido relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio. La lista incluía nombres de políticos, aristócratas, empresarios, hombres públicos de primer orden. Algunos de esos nombres eran reconocibles para cualquier lector de periódicos. Otros permanecieron en el anonimato. Pero el número en sí, 88, adquirió una vida propia que se extendió por toda la cobertura mediática del caso. El abogado defensor de Margaret intentó cuestionar la cadena de custodia de las fotografías, argumentando que habían sido obtenidas mediante un registro ilegal de la propiedad privada de su cliente. Era un argumento jurídicamente sólido, y en un sistema judicial diferente quizás habría bastado para excluir las pruebas. Pero el juez Whately decidió admitirlas, y con esa decisión se selló el destino del juicio. Las fotografías permanecieron en el expediente, los testimonios comenzaron a acumularse, y el mundo exterior seguía leyendo, escuchando, especulando. La pregunta que obsesionaba a toda Gran Bretaña era siempre la misma: ¿quién era el hombre sin cabeza? La teoría más popular, que circulaba con insistencia por los clubes de caballeros y los despachos de Westminster, señalaba a Duncan Sandys, ministro de Defensa en el gobierno de entonces y yerno de Winston Churchill. El argumento era tan curioso como revelador de la época. En 1963, las cámaras Polaroid eran artículos de lujo extraordinariamente escasos en el mercado británico. Se decía que solo un hombre con acceso a los canales de importación privilegiados del Ministerio de Defensa podría haber conseguido una con tanta facilidad. Fue, en su momento, un razonamiento que muchos encontraron convincente. El proceso se alargó durante semanas. Cada sesión aportaba nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevas humillaciones públicas para la mujer que una vez había detenido el tráfico en Knightsbridge con la sola gracia de su presencia. La diferencia entre aquella joven de la boda de 1930 y la figura que ahora se sentaba en los juzgados de Edimburgo era tan grande que costaba trabajo creer que se tratara de la misma persona. Mientras el juicio seguía su curso implacable en Edimburgo, el nombre de Duncan Sandys no era el único que flotaba en el aire cargado de especulación que rodeaba el caso. Otro nombre aparecía con igual frecuencia en los corrillos de la alta sociedad londinense: Douglas Fairbanks Jr., el galán americano de Hollywood cuya relación con Margaret había sido un secreto mal guardado durante años. Fairbanks era exactamente el tipo de hombre que podía aparecer en la vida de Margaret: brillante, cosmopolita, acostumbrado a los focos
y completamente ajeno a las inhibiciones que el mundo de la aristocracia británica imponía a sus miembros. Pero el actor americano siempre negó con energía cualquier implicación en el escándalo de las fotografías. La pregunta sobre la identidad del hombre sin cabeza nunca encontró una respuesta oficial y definitiva en vida de los protagonistas. El gobierno de entonces llegó a intervenir discretamente para sofocar cualquier investigación que pudiera implicar a figuras de la vida pública. Hay documentos que sugieren que se tomaron medidas para proteger la identidad de ciertos individuos cuya exposición habría causado graves daños políticos. La historia de las fotos de la duquesa de Argyll no era solo un escándalo de alcoba. Tenía ramificaciones que llegaban hasta los corredores del poder en Westminster. Pero en la sala del tribunal, la política no importaba. Lo que importaba era la evidencia, y la evidencia era devastadora para Margaret. Lord Whitley escuchó los testimonios, examinó las fotografías y los documentos, y al final de un proceso que había consumido semanas de audiencias y miles de páginas de transcripciones, dictó su sentencia. Sus palabras al pronunciar el fallo fueron tan extraordinarias que los periódicos las reprodujeron íntegras y que todavía hoy se citan como ejemplo de la brutalidad con que el sistema judicial de la época podía tratar a una mujer cuya vida privada no se ajustaba a los parámetros de la moralidad convencional. El juez escribió a Margaret como una mujer completamente promiscua, cuyo apetito sexual solo podía ser satisfecho con varios hombres. Añadió que su actitud hacia la santidad del matrimonio era, según sus propias palabras, totalmente inmoral. No eran las palabras de un árbitro imparcial, eran las palabras de un hombre del siglo anterior, pronunciadas desde la altura de un estrado judicial, con todo el peso de la ley detrás. Y en 1963, esas palabras bastaban para destruir a cualquiera. El divorcio fue concedido al duque. Margaret Campbell, de soltera Wigham, que había sido señora Sweeney antes de convertirse en duquesa de Argyll, quedaba oficialmente despojada de ese título, de ese castillo y de ese mundo que había representado la cima de su ascenso social. Tenía 50 años, y todo lo que quedaba por venir era la parte más oscura de una historia que todavía no había terminado de caer. La sentencia del juez Whitley no solo puso fin al matrimonio, puso en marcha una especie de maquinaria social de destrucción que funcionó con una eficiencia que resultaba aterradora. Porque en la Inglaterra de 1963, ser juzgada públicamente como una mujer completamente promiscua por un tribunal equivalía a recibir una sentencia de muerte social. Las puertas que antes se abrían para Margaret comenzaron a cerrarse, una después de otra, con esa silenciosa velocidad con que las élites saben deshacerse de quienes han dejado de resultarles convenientes. Las invitaciones disminuyeron. Los amigos que se habían contado por decenas empezaron a volverse escasos. Algunos de los hombres cuyos nombres habían circulado en relación con el escándalo simplemente desaparecieron de su vida, aterrorizados por la posibilidad de que su propia asociación con ella los salpicara. La alta sociedad londinense, ese mundo de una hipocresía refinada que había sido el oxígeno de Margaret durante toda su vida adulta, le daba ahora la espalda con la misma naturalidad con que antes le había tendido los brazos. Y sin embargo, Margaret no se rendía. Era demasiado orgullosa, demasiado obstinada, demasiado formada en esa escuela de la elegancia que enseña a mantener la cabeza alta incluso cuando el suelo se abre bajo los pies. Siguió apareciendo en algunos eventos sociales, aunque ya no como la reina indiscutida de los salones londinenses, sino como una figura que generaba a partes iguales fascinación y distancia. La gente la miraba. Siempre la habían mirado, pero el tipo de mirada había cambiado radicalmente. Ya no era admiración, era algo más complicado, más incómodo, ese tipo de curiosidad morbosa que rodea a quien ha caído desde muy alto. Al mismo tiempo,
El mundo en que vivía estaba cambiando a un ritmo que Margaret no acababa de procesar. Los años 60 estaban transformando la cultura británica desde sus cimientos. La música de los Beatles, la moda de Mary Quant, la liberalización sexual que comenzaba a abrirse paso contra siglos de puritanismo victoriano, la aparición de una juventud que rechazaba los valores de sus padres y abuelos. En ese nuevo mundo, la figura de una duquesa escandalosa de los años 50 resultaba a la vez anacrónica y prematura. Anacrónica porque el título y las perlas pertenecían a un orden social que se desvanecía, pero prematura porque la libertad sexual que la habían condenado era exactamente el ideal que la cultura popular comenzaba a celebrar. La ironía era insoportable. Margaret había vivido por adelantado, y el precio de esa anticipación lo había pagado con la destrucción de todo lo que había construido. Las mismas cosas que en ella se condenaban como inmoralidad escandalosa comenzaban a celebrarse en las canciones, en las películas y en las revistas de una generación que la ignoraba completamente. La salida del matrimonio con el duque no solo fue un golpe emocional y social, fue también un golpe económico de consecuencias que tardarían años en hacerse completamente visibles. Las batallas legales que habían precedido al divorcio habían costado fortunas en honorarios de abogados. Las contrademandas, los recursos, los años de litigios cruzados habían drenado recursos que Margaret no podría recuperar. Y por si eso fuera poco, el arreglo alcanzado en el divorcio la dejó en una posición muy distinta de la que sus conocidos podrían haber imaginado, viendo el esplendor con que había vivido durante los años anteriores. Pero Margaret era una mujer de recursos, al menos por el momento. Tenía todavía su casa en Mayfair, su red social, sus contactos, su nombre, que aunque manchado por el escándalo, seguía siendo uno de los más conocidos del país. Y tenía algo que resultaría ser tan valioso como cualquier activo financiero: la capacidad de reinventarse en el imaginario público. En los años siguientes al divorcio, escribió sus memorias, concedió entrevistas cuidadosamente seleccionadas, participó en algunos programas de televisión. Era una experta en controlar su propia imagen, o al menos en intentarlo, aunque el escándalo de las fotografías había dejado una mancha que ninguna gestión de imagen podía borrar completamente. Nunca volvió a casarse. El divorcio de Argyle fue el final de su vida sentimental institucionalizada, aunque no de su vida sentimental a secas. Siguió teniendo amigos íntimos, relaciones de afecto y compañía, pero el matrimonio como institución había dejado de ser una opción que Margaret considerara, y quizás era comprensible. Los dos matrimonios que había tenido le habían causado, cada uno a su manera, daños que una persona con menos fortaleza no habría podido soportar. Los años 70 llegaron, y con ellos una transformación en el tono con que la opinión pública comenzaba a hablar del caso. La distancia temporal estaba haciendo su trabajo, y algunos comentaristas y escritores comenzaban a ver el juicio de 1963 con ojos distintos. Empezaban a hacerse preguntas que nadie había formulado en el momento del escándalo. ¿Por qué era Margaret la única que cargaba con toda la responsabilidad moral de lo que habían sido, claramente, relaciones voluntarias entre adultos? ¿Por qué el juez había dedicado párrafos enteros a describir con desprecio su conducta sexual, mientras los hombres involucrados no habían sufrido ninguna consecuencia comparable? ¿Qué decía eso sobre el sistema en que vivían? Esas preguntas no eran todavía el discurso dominante, pero estaban comenzando a formularse en ciertos círculos, y su sola existencia indicaba que algo estaba cambiando en la manera en que la sociedad británica miraba hacia atrás, hacia ese caso que había parecido tan sencillo en su momento y que con el tiempo se iba revelando como algo mucho más complejo. La década de 1970 trajo a Margaret algo que no había pedido y que no sabía muy bien cómo manejar: la nostalgia. No la propia, sino la ajena.
Había una generación de periodistas y escritores jóvenes que descubrían en ella a una figura de otra época, a una especie de fósil glamoroso de un mundo que ya no existía, y que querían contarle a sus lectores cómo había sido esa vida. Las entrevistas que le hacían tendían a mezclar la admiración genuina por su trayectoria con esa curiosidad morbosa que nunca había desaparecido del todo. La pregunta sobre las fotografías siempre estaba ahí, implícita o explícita, acechando al final de cualquier conversación. Margaret había aprendido a responder esas preguntas con una habilidad que era en sí misma una forma de arte. Jamás confirmaba, jamás negaba con excesiva vehemencia. Sonreía, desviaba, cambiaba el tema con la gracia de quien ha pasado décadas practicando el difícil arte de hablar mucho sin decir nada. Y sin embargo, en algunos momentos de entrevistas grabadas que se conservan, asomaba algo en su expresión que resultaba difícil de ignorar. Un cansancio profundo, una especie de herida que el tiempo no había conseguido cerrar del todo. Ian Douglas Campbell, el 11º duque de Argyll, murió en 1973, 10 años después del juicio de divorcio. Su muerte fue cubierta con la discreción que la sociedad escocesa dedica a sus grandes familias, con esa mezcla de respeto institucional y silencio sobre las cosas que no conviene recordar. Margaret no hizo declaraciones públicas en ese momento. El hombre que la había destruido públicamente, que había robado sus papeles privados, que la había alejado del castillo que ella misma había contribuido a restaurar, ya no estaba. Pero el daño que había causado, tampoco. Los años siguientes fueron para Margaret un periodo de contracción progresiva. El círculo social se achicaba. Los gastos de mantener un estilo de vida en Mayfair, que era el único que ella conocía, comenzaban a superar cada vez más claramente sus ingresos reales. Margaret había crecido en un mundo donde el dinero era simplemente una condición del ambiente, como el aire que se respira, algo que siempre estaba ahí sin necesidad de pensar en ello. La idea de tener que administrar los recursos, de recortar, de ajustar el tren de vida a lo que realmente podía permitirse, le resultaba tan ajena que durante mucho tiempo simplemente se negó a considerarla. Y así, con esa mezcla de orgullo y negación que era al mismo tiempo su mayor virtud y su mayor defecto, Margaret Campbell siguió viviendo como había vivido siempre, como si el dinero no fuera a terminarse nunca, como si el mundo no hubiera cambiado, como si las puertas que se habían cerrado pudieran volver a abrirse con solo llamar de la manera correcta. La revista Tatler había sido durante décadas una de las publicaciones que mejor había captado el mundo en el que Margaret se movía. Sus páginas habían celebrado a las grandes damas de la sociedad británica con esa mezcla de reverencia y frivolidad que era el tono característico del periodismo de alta sociedad. Y Margaret había aparecido en sus páginas innumerables veces a lo largo de los años, siempre perfectamente fotografiada, siempre con las perlas, siempre con esa expresión de serena seguridad que era su marca más personal. Había sido incluso columnista de la revista durante un período. Sus textos, elegantes y levemente irónicos, habían tenido lectores fieles entre quienes seguían con atención el mundo que ella representaba. Pero la relación con Tatler tomaría al final de su vida un giro que habría resultado inconcebible para la Margaret de los años dorados. La revista mandaría un fotógrafo a retratarla, sí, pero no para celebrarla, para documentar su caída. Hacia finales de los años 80, la situación económica de Margaret se había vuelto verdaderamente desesperada. Los ahorros habían desaparecido. La casa de Mayfair ya no era suya. Había tenido que buscar alojamiento en un hotel del centro de Londres, el Grosvenor House, donde vivía en una habitación que pagaba con lo que le quedaba de su fortuna menguante.
Era el tipo de existencia que resulta dolorosa de imaginar para alguien que había conocido el castillo de Inveraray, los bailes de la alta sociedad, la vida sin restricciones de quien nunca ha tenido que preguntarse si puede permitirse algo. En 1990, lo que todos los que la conocían temían que ocurriera, finalmente ocurrió. El hotel la desalojó por no poder pagar las facturas acumuladas. Tenía 77 años. Con la ayuda de algunos amigos que todavía le eran leales y del apoyo de su primer marido, Charles Sweeney, pese al divorcio de décadas atrás, logró instalarse en un apartamento. Pero la independencia duró poco. Sus hijos, preocupados por su salud y por la imposibilidad de que siguiera viviendo sola, tomaron la decisión de ingresarla en una residencia de ancianos en Pimlico, en el sur de Londres. Y fue allí, en esa habitación de la residencia, donde el fotógrafo de Tatler fue a encontrarla. Lo que la cámara capturó fue la imagen más brutal posible del contraste entre lo que Margaret había sido y lo que era entonces. Una anciana sentada en el borde de una cama estrecha, en una habitación sencilla, sin adornos, sin lujos, sin nada que recordara al esplendor que había conocido. Y sin embargo, incluso en esa imagen, había quienes decían poder ver todavía en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza, algo de la dignidad indestructible de la mujer que había detenido el tráfico en Knightsbridge más de 50 años antes. La publicación de esa fotografía en Tatler fue un pequeño escándalo dentro del escándalo mayor que había sido toda la vida de Margaret. Algunos la vieron como un acto de crueldad innecesario, una última humillación infligida a una mujer que ya había sufrido demasiado. Otros la consideraron un documento honesto, un testimonio visual de lo que le ocurre a quienes construyen sus vidas sobre la fragilidad de la riqueza y la aprobación social. Y hubo quienes, al ver esa imagen, sintieron por primera vez algo que no habían sentido en 1963, compasión, porque la historia de Margaret Campbell era, en el fondo, la historia de alguien a quien su época no sabía qué hacer con ella. Era demasiado libre para los valores que la rodeaban, demasiado inteligente para conformarse con el papel decorativo que se esperaba de una mujer de su clase, demasiado honesta en sus deseos para fingir que no existían. El escándalo de las fotografías no había sido, en rigor, una historia de inmoralidad. Había sido una historia de poder. ¿Quién tiene el poder de contar la historia? ¿Quién tiene el poder de definir lo que es aceptable? ¿Quién tiene el poder de destruir a quien se sale del guión establecido? Ian Campbell había entrado en el matrimonio con intenciones que retrospectivamente no resultaban muy presentables. Había falsificado documentos, había usado el dinero de Margaret para sus propios fines, había espiado a su mujer con métodos que rayaban en la ilegalidad. Y sin embargo, al final del proceso judicial, era él quien salía como la parte ofendida y ella la que cargaba con toda la ignominia. La asimetría era tan evidente que resultaba casi difícil de creer que nadie en el tribunal la hubiera señalado con más insistencia. Los años finales de Margaret en la residencia de Pimlico estuvieron marcados por el deterioro físico de quien llega a los 80 años con una historia corporal de accidentes, pérdidas y tensiones acumuladas a lo largo de décadas. Sus visitas eran escasas, sus conversaciones se reducían. El mundo exterior llegaba hasta ella de manera cada vez más fragmentada. Pero en los momentos de lucidez, quienes la visitaban decían encontrar todavía a la misma Margaret de siempre, idónica, directa, sin el menor asomo de arrepentimiento por haber vivido la vida que había vivido. Y eso, quizás, era lo más sorprendente. No la caída, que era trágica, no la pobreza, que era cruel, sino esa negativa categórica a reconocer que había hecho algo que necesitara ser perdonado. El 25 de julio de 1993, Margaret Campbell, de soltera Wigham,
que había sido señora Sweeney y duquesa de Argyll, murió en la residencia de ancianos de Pimlico. Tenía 80 años. La causa inmediata había sido una mala caída dentro del propio centro, una cruel ironía para alguien cuya vida había cambiado para siempre a causa de otra caída, la del ascensor en 1943, 50 años antes. Como si el destino tuviera un sentido del ritmo narrativo tan implacable como el de sus peores enemigos. Las necrológicas que aparecieron en los periódicos al día siguiente fueron, casi sin excepción, un ejercicio de reducción cruel. Media vida de elegancia, de influencia, de presencia en los momentos históricos y sociales más relevantes de su generación. Quedaba reducida a unas pocas líneas de contexto introductorio antes de llegar invariablemente al párrafo del escándalo. El divorcio, las fotografías, el hombre sin cabeza, la lista de 88 nombres. Era como si todo lo que había sido antes de 1963 no hubiera ocurrido, o no mereciera más atención que la de un breve apunte a pie de página. Fue enterrado en el cementerio de Brookwood, en Woking, Surrey, junto a su primer marido, Charles Sweeney. La elección de ser enterrada al lado de Sweeney, el hombre con quien había compartido los años más brillantes de su juventud y de quien se había divorciado cuando todavía era joven, tenía algo de declaración final. Elegía para la eternidad al hombre que la había conocido en su esplendor, no al que la había destruido desde un estrado judicial. La herencia que dejó no era financiera. Había muerto en la práctica indigencia, con deudas y sin activos significativos. Pero dejaba algo más intangible y más duradero. Una historia que el tiempo se encargaría de reinterpretar. Porque las historias de las personas que son juzgadas por sus contemporáneos con excesiva severidad tienen una tendencia a cobrar una segunda vida cuando esa severidad empieza a resultar ella misma injustificable. Y con Margaret, ese proceso de revisión ya había comenzado antes de que ella muriera. En los últimos años de su vida, los debates sobre el feminismo y la doble moral de género habían alcanzado una visibilidad que habría resultado impensable en la época del juicio. Y en esos debates, la figura de Margaret comenzaba a aparecer mencionada como un ejemplo temprano y paradigmático de lo que ocurría cuando el sistema judicial y el mediático se ponían de acuerdo para destruir a una mujer que había tenido la osadía de vivir según sus propios términos. Pasaron los años y la revisión de la historia de Margaret Campbell fue haciéndose más sistemática y más generosa. Biógrafas como Lindsay Spence dedicaron años de investigación a reconstruir su vida con una profundidad que los titulares escandalosos de los años 60 no habían permitido. Y lo que emergió de esa investigación minuciosa era un retrato considerablemente más complejo que el de la duquesa sucia que los tabloides habían construido. Spence documentó, entre otras cosas, los comportamientos manipuladores del duque antes y durante el matrimonio, la falsificación del documento de compraventa, la instalación de micrófonos en el automóvil de Margaret, el robo de sus papeles privados. Detalles que en el contexto del juicio habían sido completamente eclipsados por el escándalo de las fotografías, pero que vistos desde la distancia adquirían una relevancia que cambiaba sustancialmente la lectura del conjunto. No era una historia de una mujer inmoral destruida por su propia conducta. Era una historia de una mujer atrapada en un matrimonio controlador que usó sus propios materiales privados como arma para destruirla. El debate sobre la identidad del hombre sin cabeza tampoco se cerró con la muerte de los protagonistas. A lo largo de los años siguientes, periodistas e historiadores continuaron especulando y buscando evidencias. El nombre de Duncan Sandys seguía siendo el más mencionado, aunque nunca fue probado de manera concluyente. Otros nombres se añadieron a la especulación con el tiempo.
y la persistencia del misterio, lejos de hacer que el caso cayera en el olvido, contribuyó a mantenerlo vivo en la memoria popular con una vitalidad que habría sorprendido a los protagonistas. Había algo en esa historia de una mujer fotografiada solo con sus perlas que resultaba arquetípicamente moderno, casi premonitorio. En la era digital, en los años en que el término pornografía de venganza pasó a formar parte del vocabulario jurídico y cultural de todo el mundo, el caso de Margaret Campbell comenzó a ser visto como un precursor exacto de ese fenómeno. Un hombre, en posesión de imágenes íntimas de su pareja, las usa como arma en un proceso legal para destruir su reputación. El mecanismo era idéntico, solo cambiaba la tecnología, Polaroid en lugar de smartphone, pero la lógica del poder, de la humillación deliberada, era la misma. Esa recontextualización transformó a Margaret de personaje escandaloso en símbolo de algo más amplio y más relevante. Y con esa transformación llegó, tardía pero irresistible, algo parecido a la reivindicación. La televisión fue el vehículo principal de esa reivindicación. En 1997, una serie de documentales sobre los grandes escándalos de la sociedad británica incluía un capítulo dedicado a los duques de Argyll, que por primera vez planteaba abiertamente la pregunta de si el juicio había sido justo. Las respuestas que recibía esa pregunta de los historiadores y juristas consultados eran en su mayoría negativas. El consenso emergente era que el proceso había sido un ejercicio de misoginia judicial disfrazado de proceso legal ordinario. Pero fue en el año 2021 cuando el caso experimentó su renacimiento más espectacular. La BBC estrenó una miniserie titulada A Very British Scandal, producida por la misma compañía responsable de A Very English Scandal, con Claire Foy en el papel de Margaret. La producción fue un éxito inmediato, tanto en términos de audiencia como de crítica, y desencadenó una oleada de interés renovado en la historia real que la inspiraba. La serie tomaba partido con bastante claridad. Mostraba a una Margaret más víctima que villana, a un duque manipulador y violento, y a un sistema judicial y mediático que se habían puesto de acuerdo, consciente o inconscientemente, para destruir a una mujer que se había atrevido a vivir de manera no convencional. No era una interpretación unívoca, y algunos críticos señalaron que la producción simplificaba la complejidad del caso en favor de un relato más limpio y más cómodo para el espectador moderno. Pero el debate que provocó fue extraordinariamente fértil. De repente, la prensa británica estaba publicando largos artículos sobre Margaret Campbell. Historiadores y ensayistas revisaban el caso con nuevas perspectivas. Las redes sociales, ese fenómeno que Margaret nunca llegó a conocer, se llenaron de debates sobre si había sido una mujer adelantada a su tiempo o simplemente una víctima de su tiempo. Y en medio de ese debate, la figura de una mujer muerta hacía casi 30 años adquiría una relevancia que en vida nunca pudo reclamar completamente. Lo que hacía particularmente poderosa la historia de Margaret Campbell y lo que explicaba por qué seguía provocando debates tan apasionados décadas después de su muerte, era la manera en que condensaba en sí misma tensiones que no eran exclusivas de la Gran Bretaña de los años 60. Tensiones que seguían siendo perfectamente reconocibles en cualquier sociedad contemporánea. La tensión entre la libertad individual y las normas sociales. La tensión entre el poder institucional y la vida privada. La tensión entre la manera en que las mujeres son juzgadas por su conducta sexual y la manera en que los hombres, con exactamente la misma conducta, no lo son. Esas tensiones no habían desaparecido, habían mutado de forma, se habían sofisticado, habían adquirido nuevos vocabularios y nuevos escenarios, pero la mecánica fundamental seguía siendo la misma. Una mujer que vive según sus propios deseos, sin pedir permiso,
sin fingir que esos deseos no existen, y el sistema que la rodea, movilizando todos sus recursos para recordarle cuál es el precio de esa osadía. La historia de Margaret también planteaba preguntas incómodas sobre la clase social y la manera en que el privilegio puede convertirse en una trampa. Margaret había nacido y crecido en un mundo donde la riqueza era una constante del entorno, tan natural como el clima. Nunca había aprendido a vivir sin ella porque nunca había necesitado aprenderlo. Y cuando ese mundo comenzó a desmoronarse, no tenía las herramientas emocionales ni prácticas para adaptarse. El mismo privilegio que le había dado todo había resultado ser también la razón por la que no sabía cómo sobrevivir sin él. Y luego estaba la cuestión del amor, porque a pesar de todo lo que se dijo sobre ella, a pesar de los 88 nombres de la lista del duque, a pesar de los escándalos y los rumores y las especulaciones, había quienes conocieron a Margaret de cerca y que aseguraban que en el fondo era una mujer profundamente romántica, alguien que buscaba en cada nueva conexión humana algo que los matrimonios no le habían dado y que el mundo convencional no sabía ofrecerle. Llamarla simplemente promiscua, como hizo el juez Whitley, era la manera más fácil y más inexacta de describir a alguien cuya complejidad emocional merecía mucho más que una sola palabra despectiva. La figura de Margaret Campbell encontró en el siglo XXI una audiencia que ella misma nunca habría esperado, la de los jóvenes que no habían nacido cuando el escándalo ocurrió, que descubrían su historia a través de series de televisión, de podcasts, de artículos en revistas digitales y que la veían con unos ojos completamente distintos de los que la habían juzgado en su tiempo. Para esa audiencia, Margaret no era la duquesa sucia, era una precursora, una mujer que había vivido con una autenticidad que el mundo de su época no estaba preparado para aceptar. Esa reinterpretación tenía sus límites, desde luego. Había aspectos de la vida de Margaret que resultaban difíciles de idealizar incluso con la perspectiva más generosa. Las acusaciones que ella misma lanzó durante el proceso de divorcio, algunas de las cuales afectaban a terceros que nada tenían que ver con el matrimonio, no eran el comportamiento de alguien que actuaba siempre con justicia o con compasión. Era un ser humano completo, con sus contradicciones, sus errores y sus zonas de sombra. Y cualquier lectura que la convirtiera en una heroína sin fisuras era tan inexacta como la que la había convertido en una villana sin circunstancias atenuantes. Lo más honesto era verla como lo que era, una mujer extraordinariamente dotada para la vida social, criada en un mundo que le enseñó a brillar pero no a caer, que vivió con una intensidad que su época condenó y que generaciones posteriores comenzaron a entender, que amó, que sufrió, que peleó con una tenacidad que no siempre tuvo objetos dignos de ella, que fue bella, que fue elegante, que fue libre a su manera y que pagó un precio desproporcionado por esa libertad. El collar de perlas de 3 hilos que nunca se quitaba, ese accesorio que se había convertido en la clave para identificarla en las fotografías que la destruyeron, había sido al mismo tiempo su símbolo más personal y el instrumento de su mayor humillación. Hay pocas imágenes más poderosas de la manera en que lo que más queremos puede usarse contra nosotros, y hay pocas historias que ilustren mejor ese principio que la de Margaret Campbell, nacida en Glasgow el 1 de diciembre de 1912, muerta en Pimlico el 25 de julio de 1993. Si hay una lección que la historia de Margaret Campbell ofrece, no es una lección moral en el sentido convencional. No es una advertencia sobre los peligros de vivir sin restricciones, ni una parábola sobre la imprudencia de desafiar las normas sociales. Es algo más sutil y más universal. La lección de lo frágil que resulta ser la reputación construida sobre la aprobación ajena,
y de lo devastador que puede ser depender de ese reconocimiento externo para definir quién eres. Margaret pasó décadas siendo la persona que todos querían ver, la debutante perfecta, la anfitriona perfecta, la duquesa perfecta. Construyó una identidad que era fundamentalmente performativa, diseñada para ser admirada, aplaudida, fotografiada. Y cuando la admiración se retiró, cuando los aplausos cesaron y las cámaras comenzaron a capturar otra cosa distinta de la elegancia, le quedó muy poco a lo que aferrarse que fuera puramente suyo, puramente interno, puramente independiente de lo que los demás pensaran de ella. Ian Campbell murió siendo el 11º duque de Argyll, con su título intacto y su castillo en pie. Margaret murió en una habitación prestada, sin dinero, sin título, sin el castillo que ella misma había contribuido a restaurar. Por los estándares del mundo que ambos habitaron, él ganó. Pero los estándares del mundo que ambos habitaron han sido revisados desde entonces con una profundidad que ninguno de los dos podría haber anticipado. La serie de la BBC que revivió su historia en 2021 se tituló con una deliberada ambigüedad: un escándalo muy británico. Y lo era. Británico en sus actores, en su escenario, en sus instituciones, pero también universal en su mecanismo más profundo, el de una sociedad que celebra a quienes se adaptan y destruye a quienes se atreven a no hacerlo, y que luego, cuando el tiempo ha pasado y los protagonistas ya no pueden responder, encuentra la manera de llamar a esa destrucción por su verdadero nombre. Margaret Campbell fue muchas cosas en vida: debutante admirada, esposa 2 veces, madre, socialité, escándalo de portada, figura caída. Pero quizás lo más significativo es lo que fue después de su muerte, el espejo en que una sociedad entera se miró y no terminó de gustarle lo que vio. Y eso, en el fondo, es el tipo de inmortalidad que ninguna lista de invitados, ningún castillo y ningún collar de perlas podría haber comprado jamás.